Un saludo a todas y a todos, soy el reverendo anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y vamos a iniciar un curso sobre la figura de San Pablo, este personaje tan interesante y a la vez tan importante para el nacimiento y promoción del cristianismo en el siglo I. Vamos a hablar hoy sobre la investigación sobre Pablo, cuáles son esos esquemas metodológicos para acercarnos a la figura de Pablo. Hitos en la recepción de Pablo y en la investigación sobre él, cuáles son esos puntos que vamos a tener como base que nos permite acercarnos a la figura histórica de Pablo, cuáles son esos ejes transversales históricos críticos que nos sirven para poder identificar el perfil de Pablo. Durante su vida, Pablo no tuvo eco alguno en el gran mundo. Eso es una realidad. A diferencia de lo que le sucede a Jesús. La literatura grecorromana no menciona ni una sola vez a Pablo. Se da aquí una especie de represalia, pues también Pablo mira con escepticismo a la clase alta que detenta el poder, la cultura y la nobleza de cuna en su tiempo, y lo podemos ver en 1 Corintios 1, 20-29. También la literatura judía calla acerca de él, de Pablo, no dice nada. Su nombre está ausente tanto de los Talmudín como de los Midrashim, como de los escritos del historiador judío Flavio Josefo. Tampoco dice nada de Pablo. ¿Se pretendió castigarlo con el silencio? Es la pregunta que nos hacemos desde aquí, desde este podcast. En algunas ocasiones se ha creído poder descubrir aseveraciones indirectas referidas a él. Así se quiso relacionar con Pablo el siguiente dicho: el que profana los santuarios, desprecia las festividades, rompe la alianza de nuestro padre Abraham e interpreta de modo inaudible la Torá. Ese tal, aunque acredite conocimiento de la Torá y buenas acciones, no tiene participación alguna en el mundo venidero. Esto es uno de los comentarios históricos que se aluden a la figura de Pablo, pero queda la duda. Con todo debemos ser cautos. En la historia del cristianismo tocó en suerte a Pablo una recepción singular. Los libros dedicados a su persona y obra, y en especial los comentarios de sus cartas, llenan bibliotecas en la actualidad. Los informes de los estudios sobre Pablo se cuentan por volúmenes. Con todo, la recepción no ha sido igual en todas las épocas de la Iglesia. Ella alcanzó su cenit, su punto más alto, de forma permanente con la Reforma, con ese gran movimiento de Martín Lutero. Y es descabellado querer vaticinar que la posición de maestro cristiano per excelencia, o sea, por excelencia, que Pablo detenta desde hace 4 siglos gracias al protestantismo ortodoxo, tocará pronto su final. Eso es imposible. Por eso decimos que es impensable que Pablo nunca haya estado tan vivo como hoy. Dada la pletora de la literatura al respecto, tenemos que limitarnos aquí, en estos podcasts y en este curso que vamos a realizar desde la Vicaría María, Madre de la Eucaristía, a apuntar hitos de la recepción y estudio dispensados a Pablo, esos puntos de referencia que nos pueden guiar, orientar para acercarnos a la figura de Pablo. La selección subjetiva, hay que decirlo, de estos hitos quiere suministrar a todo el que escuche el podcast una breve panorámica de los avatares intelectuales que han girado en torno a Pablo. Lo importante es acercarnos a estas metodologías histórico-críticas para ver cómo desde la historia podemos acercarnos a la figura de Pablo. Actualmente, como ya vengo haciendo referencia, hay muchos cursos sobre Pablo. Hay muchos diplomados, muchos libros, muchos comentarios. Pero hoy, desde aquí, quiero aportar una perspectiva distinta, con la información que nos une a todos los teólogos y a todos los que estudiamos las Sagradas Escrituras frente a la figura de Pablo, evidentemente, pero desde este
contexto y formato de podcast. La recepción dispensada a este tuvo su primera plasmación ya en el Nuevo Testamento. Las cartas deuteropaulinas, que tal vez remiten a una escuela o escuelas, no sabemos, no tenemos esa claridad, tratan de reflexionar siguiendo las coordenadas de apóstol y también de atender a las comunidades fundadas por él. Su teología se desarrolla en diversas direcciones. Con todo, la iglesia, la comunidad, es un tema descollante. Cabe percibir la diversa acentuación, por ejemplo, en que las cartas pastorales destacan solo al apóstol Pablo, mientras que la carta a los Efesios amplía su campo de visión y menciona junto a él a otros santos apóstoles. Vamos a ver Efesios 3:5 y 2:20. Los Hechos de los Apóstoles, que en su segunda mitad informan con detalle de la actividad misionera de Pablo, han contribuido de modo decisivo a que el recuerdo de Pablo permanezca vivo. En los 2 primeros siglos, en el tiempo de los llamados padres apostólicos, la autoridad del apóstol es inquebrantable. Se le cita, se le colma de alabanza. La loa de Ignacio de Antioquía resulta exagerada, pero se desvanecen los perfiles de su teología. Predomina la doctrina moral, la eclesiología paulina, con la idea de que la comunidad es cuerpo de Cristo y todos los creyentes miembros vivos, activos de ese cuerpo. No se traduce a la práctica. Lamentablemente solo se queda en esa reflexión teológica, pero ya es semilla de esa eclesiología liberadora que gracias al Concilio Vaticano II hoy podemos vivir. Rara vez se percibe y comenta el verdadero contenido teológico de la doctrina de la justificación. Resulta ilustrativa la segunda carta de Pedro, que quiere sintonizar con Pablo, pero no cita ni una de sus cartas. Qué interesante esto. Cuando nos acerquemos de nuevo a la segunda carta de Pedro, revisemos ya con ojo más crítico que no se hace ninguna referencia a las cartas paulinas. La polémica judeocristiana resulta perceptible en los Kerimata Petru, para los que el apóstol, por su concepción de la ley, aparece como encarnación de Satán. En cambio, algunos círculos gnóstico-cristianos dispensaron a Pablo una recepción preferente. Es el caso de los valentinianos. Y en la carta de Regino de Nag Hammadi aparece Pablo como el apóstol por antonomasia. Pero el hecho de que Pablo se viera favorecido por esta gnosis no debe llevar a pensar que la iglesia lo mirara con recelo. Con Marción, que murió en el año 160 en Roma, la recepción de Pablo alcanza un nuevo peldaño. Él es tal vez el primero que contempla desde una vertiente histórica las cartas de Pablo y concluye de su lectura que toda la época apostólica tuvo un único motor: la lucha de intransigentes judeocristianos contra el evangelio paulino. Empalmando con esto, él reemprende como presunto abogado de Pablo esta lucha en su tiempo, desliga de modo radical la ley del evangelio y llega incluso a atribuir una y otro a dioses distintos. En las cartas de Pablo encuentra él al Dios verdadero, que sería a la vez el Dios desconocido y extraño. Estamos hablando de ese estudio que hace Marción, y Marción descubre en el evangelio la verdad máxima. Pero también en las cartas de Pablo elimina algunos puntos y los estigmatiza arbitrariamente como falsificación de pseudoapóstoles. Aunque de forma extremada y altamente subjetiva, Marción anticipa en su posición algo que reaparecerá mucho más tarde bajo otras condiciones. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, estos podcasts los voy a hacer máximo de 10 minutos y así vamos a recorrer la vida de San Pablo. Nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast
sobre la vida del apóstol San Pablo. Hasta pronto.